Hola, 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 hola a todos, sean bienvenidos una vez más a su canal Todo Mining. Muchísimas gracias por ver los videos, por difundirlos, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse. Terminamos una lista de reproducción, una serie de videos sobre ChatGPT y ahora vamos a empezar una lista de reproducción, una serie de videos que se va a llamar Elementos de la Inteligencia Artificial. Y bueno, empezamos con este tema. ¿Cómo deberíamos definir la inteligencia artificial? Porque probablemente habrán observado que la inteligencia artificial es actualmente un tema candente. Es prácticamente imposible eludir la cobertura mediática y el debate público en torno a la inteligencia artificial. Sin embargo, es posible que también se hayan percatado de que la inteligencia artificial no significa lo mismo para todo el mundo. Para algunos, la inteligencia artificial tiene que ver con formas de vida artificial que pueden superar la inteligencia humana. Y en cambio para otros, casi cualquier tecnología de tratamiento de datos puede considerarse inteligencia artificial. Para sentar las bases, por así decirlo, vamos a analizar qué es la inteligencia artificial, cómo puede definirse y qué otros campos o tecnologías están estrechamente relacionados con ella. No obstante, antes de entrar en materia, vamos a destacar tres aplicaciones de la inteligencia artificial que ilustran diferentes aspectos sobre ella, sobre la misma. Y luego sí ya volveremos a lo que vamos a definir o a manifestar o expresar la definición de la inteligencia artificial. Muy bien, revisemos sobre los automóviles autónomos. Los automóviles autónomos requieren una combinación de diversos tipos de técnicas de inteligencia artificial, búsqueda y planificación para hallar la ruta más conveniente de A a B, visión mediante ordenador para detectar obstáculos y toma de decisiones en condiciones de incertidumbre para ingeniárselas en un entorno complejo y dinámico. Cada una de estas técnicas debe funcionar con una precisión casi perfecta para evitar accidentes. Las mismas tecnologías también se utilizan en otros sistemas autónomos, como robots de reparto, drones, los famosos drones que han de estar familiarizados también con ellos, y buques autónomos, perdón. Bueno, es previsible que la seguridad vial mejore con el tiempo, a medida que la fiabilidad de los sistemas supere el nivel humano. También es probable que mejore la eficiencia de las cadenas logísticas a la hora de transportar mercancías. Perdón. Los humanos pasaríamos a asumir un papel de supervisión, controlando lo que ocurre mientras las máquinas se ocupan de la conducción. Es decir, los seres humanos, supervisión, las máquinas, conducción. Al ser el transporte un elemento tan importante en nuestro día a día, es probable que también haya algunas implicaciones en las que ni siquiera hayamos pensado todavía. Bueno, veamos otra. Veamos la recomendación de contenidos que por lo general está muy ligado o está muy ligada a las redes sociales. Bueno, gran parte de la información que recibimos a lo largo de un día cualquiera está personalizada. Algunos ejemplos son Facebook, Twitter, Instagram y otros contenidos en redes sociales, anuncios en línea, recomendaciones musicales en Spotify o recomendaciones de películas en Netflix, HBO y otros servicios de emisión en streaming. Muchos editores en línea, como los sitios web de periódicos y empresas de radiodifusión, así como los motores de búsqueda, por ejemplo Google, también personalizan el contenido que ofrecen. Si bien, por ejemplo, en la portada de la versión impresa del New York Times o el del periódico o el diario China Daily es la misma para todos los lectores, la portada de la versión en línea es distinta para cada usuario. Es decir, la versión impresa
la misma para todos. La versión en línea es distinta para cada usuario. Esto lo determinan los algoritmos que se basan en la inteligencia artificial. Bueno, entonces es cierto que muchas empresas no desean revelar los detalles de sus algoritmos, pero conocer los principios fundamentales nos ayudará a entender las posibles implicaciones. En este sentido hay que hablar de las denominadas burbujas de filtro, las cámaras de eco, las granjas de troles, las noticias falsas, las fake news, las famosas fake news y las nuevas formas de propaganda. Ok, veamos otro aspecto más, otra característica, otro suceso o conjunto de sucesos que tiene que ver con el tratamiento de imágenes y video. El reconocimiento facial ya es un producto utilizado en numerosas aplicaciones destinadas a particulares, empresas y gobiernos, tales como la organización de fotografías de acuerdo con las personas que aparecen en ellas, el etiquetado automático en redes sociales o el control de pasaportes. Es posible usar técnicas similares para el reconocimiento de los vehículos y obstáculos que hay en torno a un automóvil autónomo, o para estimar las poblaciones de fauna, por citar unos pocos ejemplos. La inteligencia artificial también se puede utilizar para generar o alterar contenidos visuales. Algunos ejemplos ya en uso hoy en día son la transferencia de estilo, mediante la cual puedes adaptar tus fotos personales para que parezcan pintadas por Van Gogh, o los personajes generados por ordenador de películas como Avatar, El Señor de los Anillos o las populares animaciones de Pixar, en las que los personajes animados reproducen los gestos de actores humanos reales. Entonces, cuando dichas técnicas avancen y su disponibilidad se generalice, será fácil crear videos falsos de acontecimientos con una apariencia natural e imposibles de distinguir de imágenes reales. Habrá que cuestionarse el concepto de ver para creer, porque podrás estar viendo y quizás es algo totalmente falso. Bueno, esas serían 3 aplicaciones distintas que tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos entonces a la definición de lo que es la inteligencia artificial, qué es y qué no es, porque como ya dije al principio, todo el mundo tiene hay diferentes conceptos, ¿ya? Bueno, la popularidad de la inteligencia artificial, que es innegable, sobre todo en los medios de comunicación, se debe en parte a que hemos empezado a utilizar este término para referirnos a cosas que solían llamarse de otro modo. Verás que se llama inteligencia artificial a casi cualquier cosa, desde las estadísticas y la analítica empresarial hasta las reglas del tipo sí entonces, o sea, se sepa algo de programación o lógica, el sí entonces. Ok, entonces todas estas reglas codificadas se las codifican de forma manual. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Por qué la percepción pública de la inteligencia artificial es tan difusa? Entonces, veamos unas cuantas razones o unos cuantos motivos o unas cuantas causas, como lo quieran ver o expresar o enfocar. Bueno, veamos. Entonces, motivo 1. No hay una definición oficial consensuada. Ni siquiera los investigadores que se dedican a la inteligencia artificial tienen una definición exacta. Por el contrario, si se dan cuenta, el campo se va redefiniendo constantemente a medida que ciertos temas se clasifican como ajenos a la inteligencia artificial y surgen otros nuevos. Ya, entonces por eso se dice a manera de chiste informático que la inteligencia artificial son cosas wow, impresionantes, que los ordenadores no pueden hacer. O sea, ¿cómo se cataloga a la inteligencia artificial? Como cosas impresionantes, cosas wow, que te impresionan, pero que un simple ordenador no puede realizar. Lo irónico de esto es que, según esta definición, la inteligencia artificial nunca podría avanzar. En cuanto encontremos una forma de hacer algo wow, impresionante con un ordenador, ese algo dejará de ser cosa de la inteligencia artificial.
No obstante, hay algo de verdad en esta definición o en este enfoque. Hace 50 años, y si se dan cuenta es así, hace 50 años, por ejemplo, se consideraba que los métodos automáticos de búsqueda y planificación pertenecían al ámbito de la inteligencia artificial. Hoy en día, estos métodos se enseñan en cualquier, o se lo enseñan a cualquier estudiante en cualquier universidad, en lo que se refiere a facultades de informática, o incluso en otras que no tengan que ver netamente con informática, se les enseñan. Entonces, de igual forma, se está avanzando tanto en la comprensión de determinados métodos para gestionar información incierta, que es probable que muy pronto esos métodos se transfieran de la inteligencia artificial a los ámbitos de la estadística o de la probabilidad. Veamos un motivo 2, el legado de la ciencia ficción. La confusión en cuanto al significado de la inteligencia artificial se ve agravada por la visión que se presenta de esta en diversas obras literarias y cinematográficas de ciencia ficción. A menudo, las historias de ciencia ficción muestran amables sirvientes humanoides que proporcionan trivialidades excesivamente detalladas o mantienen diálogos ingeniosos, aunque en ocasiones pueden seguir los pasos de Pinocho y empezar a preguntarse si pueden convertirse en humanos, como por ejemplo también cuando era niño pasaban una serie que se llama Los Supersónicos. Ok, entonces ese es el miedo, lo que se cree que como Pinocho los robots puedan preguntarse si pueden convertirse en humanos, ¿no? Entonces hay otro tipo de seres humanoides de ciencia ficción que albergan motivos siniestros y se rebelan contra sus dueños al estilo de antiguas historias de aprendices de brujo, como el Golem de Praga y similares. Entonces, a menudo el carácter robótico de estas criaturas no es más que un fino barniz bajo el cual hay un agente con características muy humanas, algo comprensible, ya que la ficción, incluida la ciencia ficción, ha de permitir que el lector humano se identifique, pues de lo contrario se sentiría ajeno a una forma de inteligencia demasiado diferente y extraña. ¿Sí me explico? Es decir, si se pusiera la inteligencia artificial en los robots de una forma muy ajena a lo que es la inteligencia humana, los seres humanos se sentirían muy extraños. Entonces, la inteligencia artificial que se programa, que se inserta en los robots, es una inteligencia que se asemeja a la inteligencia de los seres humanos, para que no parezca tan extraño. Así, en la mayoría de los casos, conviene interpretar la ciencia ficción como una metáfora de la condición humana actual y considerar a los robots representaciones de sectores reprimidos de la sociedad, o incluso ver un reflejo de nuestra búsqueda del sentido de la vida, ¿por qué no? Y veamos un motivo 3. Lo que parece fácil, en realidad es difícil. Y es así. O sea, dentro de nuestra concepción humana es fácil. Pero en realidad para ya llevarlo a la inteligencia artificial es difícil. Por ejemplo, otra causa de la dificultad para entender la inteligencia artificial es que resulta complicado saber qué tareas son fáciles y qué tareas son difíciles. Miren a su alrededor, cojan un objeto con la mano y piensen en lo que han hecho. ¿Qué han hecho? Han utilizado los ojos para explorar el entorno. Luego han determinado dónde hay objetos que puedan coger. Luego han elegido uno de ellos y han planeado una trayectoria para que sus manos lleguen hasta él. Luego han movido la mano contrayendo varios músculos secuencialmente y han conseguido agarrar el objeto con la fuerza justa para mantenerlo entre los dedos. Todo eso que es tan sencillo, que parece fácil, para programarlo en un robot puede tornarse algo difícil. Entonces, de entrada, puede ser difícil apreciar lo complicado de este proceso, pero a veces se hace evidente cuando algo sale mal. Imagina que el objeto que has elegido o que han elegido es mucho más pesado o más ligero de lo que esperaban,
o que justo cuando van a agarrar el pomo de una puerta, otra persona abre la puerta y te hace perder el equilibrio, o les hace perder el equilibrio. Entonces, este tipo de actividades nos parecen naturales porque son cotidianas, pero detrás de esa naturalidad se esconden millones de años de evolución y varios años de práctica durante la infancia. Entonces, aunque a ustedes les resulte fácil, aunque un robot sea capaz de coger un objeto, es algo extremadamente difícil. Y en efecto, constituye un campo de estudio activo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, lo que parece difícil, en realidad es fácil. Es decir, a mí me gusta jugar ajedrez. Entonces, a diferencia de lo que estaba mencionando o explicando anteriormente, hay tareas como jugar al ajedrez que para un ser humano puede ser difícil, muy complicado. Y en cambio, para un robot no, para la inteligencia artificial no. Hay tareas como jugar al ajedrez que ya he dicho y también como resolver ejercicios matemáticos, que pueden parecer muy difíciles para un ser humano, porque requieren años de práctica y de estudio para dominarlos e implican el uso de nuestras facultades superiores, facultades intelectuales superiores, y también de una buena reflexión consciente y concentración. Así pues, no hay que extrañarse que algunas de las investigaciones iniciales sobre la inteligencia artificial se centraran en este tipo de actividades y que en su momento parecieron encerrar la esencia misma de la inteligencia. Sin embargo, se ha constatado que jugar al ajedrez es una tarea perfecta para los ordenadores, que son capaces de seguir unas reglas bastante sencillas y computar multitud de secuencias de movimientos alternativos a un ritmo de miles de millones de computaciones por segundo. En efecto, y es así, es lógico, ¿no? Los ordenadores derrotaron al campeón mundial de ajedrez en los 90, me acuerdo, yo era adolescente, en las famosas partidas contra Kasparov, de Deep Blue contra Kasparov, en 1997 Deep Blue terminó ganando. Entonces, ¿quién diría, y como para que se den cuenta y lo entiendan, que el problema más difícil es sujetar piezas, sujetar objetos y desplazarlas? Es decir, hablando del ajedrez, para la inteligencia artificial es más difícil sujetar las piezas de ajedrez y desplazarlas por el tablero sin tirarlo todo y sin dañar el tablero y sin dañar las piezas. Para un robot es más difícil eso que poder hacer las jugadas. Es decir, entonces, para que vean qué es lo difícil y qué es lo fácil. Termina siendo lo opuesto, ¿no? Lo que es fácil para un ser humano, para un robot termina siendo difícil, y lo que es difícil para un ser humano, para el robot termina siendo fácil. Lo mismo, como decía, el dominio a fondo de las matemáticas requiere intuición e ingenio humanos, muchos ejercicios, aunque no todos, pero de un curso normal de instituto o universidad pueden resolverse con una calculadora y un conjunto sencillo de reglas. Incluso yo, que sé programar, puedo programar algo y hacer de que me haga un cálculo rápido. Y en eso sí está basada la inteligencia artificial. En eso y mucho más, no cosas mucho más complejas. Ok, entonces veamos algo que se puede asemejar para una definición más apropiada de la inteligencia artificial. Serían las propiedades características de la inteligencia artificial. Sería lo que es la autonomía y la adaptabilidad. ¿Ya? Autonomía, con lo que acabé de explicar, es la capacidad para ejecutar tareas en situaciones complejas sin la dirección constante del usuario. Y la adaptabilidad, que es la capacidad para mejorar la ejecución de las tareas aprendiendo de la experiencia. Ok, entonces, teniendo eso claro, la gente se ha podido dejar engañar o se ha querido autoengañar
Porque hay que ser cautelosos a la hora de definir y hablar de la inteligencia artificial, puesto que muchas de las palabras que utilizamos pueden ser bastante engañosas. Algunos ejemplos habituales son términos como aprendizaje, entendimiento e inteligencia. Es decir, puede ser para alguien normal decir, le puede parecer que decir esto es algo normal, por ejemplo, que un sistema es inteligente. Quizás porque ofrece instrucciones de navegación precisas o detecta indicios de melanoma en fotografías de lesiones cutáneas. ¿Ok? No es extraño que al escuchar algo así la palabra inteligente nos lleve a pensar que el sistema es capaz de ejecutar cualquier tarea que una persona inteligente podría realizar, como por ejemplo ir a un supermercado o preparar la cena o doblar la ropa o plancharla, ¿ya? Entonces, esas son las palabras engañosas, sistema inteligente. Y si decimos que de pronto hay un robot que tiene insertado un sistema inteligente, se puede pensar de que puede pensar, valga la redundancia, se puede pensar que él puede pensar a su vez como un ser humano y hacer actividades que haría una persona inteligente, ¿ya? O por ejemplo, ¿no? Algo que puede parecer chistoso, pero para poder resaltar y que se entienda esto de aquí es que cuando decimos que un sistema de visión por ordenador entiende las imágenes porque es capaz de segmentarlas en objetos distintos, como por ejemplo otros coches, peatones, edificios, la carretera, entre otras, ¿no? La palabra entiende nos puede hacer creer que este sistema de visión por ordenador entiende que si una persona lleva una camiseta con la fotografía de una carretera, no está bien conducir por esa carretera que está en la camiseta de la persona. Ya, eso se puede pensar, pero resulta que no es así tan a la ligera. Puede terminar atropellando a la persona. Bueno, en ambos casos estaríamos equivocados cuando nos dejamos engañar con esos términos de que entiende, o sea, entendimiento, y de inteligencia. Y eso, bueno, creo que me he extendido mucho. Creo que para empezar está bien este video con esta serie de los elementos de la inteligencia artificial. Espero que al llegar a este punto hayan comprendido muchos aspectos y entender lo que es la inteligencia artificial, ver todos los enfoques para poder abarcar la totalidad de esta inteligencia artificial o del conocimiento de la inteligencia artificial. Bueno, saludos a la comunidad Todo Mining, éxitos en todo y como siempre, pásenla bien.